Bueno, realmente a mí me da mucho gusto en este bloque presentar a una persona de armas llevar, propiamente dicha. Yo lo conocí por primera vez, era una incógnita, estábamos todos en un auditorio repleto en una presentación hace unos años ya, varios años, de un libro del Tata Joffre en Buenos Aires. Y este señor era una incógnita para todos, era un excombatiente montonero, ahora nos va a contar un poco su vida. Y dio un testimonio que a mí me conmovió mucho. Desde entonces él se convirtió en alguien muy mediático, de frecuentar muchos programas de televisión, contando una versión de lo que pasó en la historia argentina que incomoda a muchos mercaderes de los derechos humanos y vendedores de memoria. Y que además, en los últimos tiempos, impactó en la opinión pública porque él se atribuye, en un contexto específico, haber diseñado el mito de los 30.000 desaparecidos, cuando hoy se sabe que no son 30.000, pero decir que no son 30.000 es una incorrección política, casi una herejía. Y yo valoro mucho su testimonio, su valentía, cuando él pudo tranquilamente haberse subido al negocio en el cual se han subido tantos exguerrilleros de los años 70, han lucrado, se han enriquecido, y él al contrario, mantiene su verdad, pagando un costo político o personal por eso. Y además no es un mercader solamente, es decir, no lo es, de hecho, sino que además es un setentista que puso el cuerpo, estuvo preso, estuvo exiliado, pasaron muchos años y hoy busca la reconciliación nacional. Luis Labraña, de él estoy hablando, muchos lo conocen y está en este momento en contacto con nosotros. Luis, ¿me escuchás? Nicolás Márquez y Pablo Parenti están aquí comunicándose contigo. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo andás? Luis, vamos a ver un poco del principio. Valoramos mucho tu testimonio y la gentileza de que nos brindes tu espacio y tu tiempo. Vos has dicho muchas veces, estuviste en 3 organizaciones, ¿no? Que eran las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en Montoneros. Correcto. ¿Cómo era la vida de un guerrillero? Porque una cosa es verlo en los relatos, en el discurso, en alguna fanfarroneada de quien se quiere atribuir a haber luchado, pero ¿cómo era? Yo me imagino que era una cosa súper tensionante. Mira, éramos tipos normales, bueno, vamos a poner las comillas para lo normal, ¿no? Sí. Pero la vida de los que realmente fuimos combatientes era una vida cotidiana de gente que creía, que estaba convencida de lo que estaba haciendo. Hoy me doy cuenta que éramos analfabetos políticos y pasaban en el trabajo, en la casa, en la familia, era absolutamente normal, porque la tragedia de esta guerra es justamente eso, que estábamos en la familia y enfrente teníamos sentado a la persona que después íbamos a combatir o viceversa. O sea que era muy difícil distinguirnos, no éramos hombres que usábamos barbas, que estuviéramos en la sierra, que nos vistiéramos de verde oliva con la boina del Che Guevara. Te hablo de las organizaciones peronistas, ¿no? Sí. No te hablo de Luis, vos eras peronista ideológicamente, porque también se habla de que Montoneros había mucha gente muy de izquierda que se mimetizó con el peronismo porque políticamente era lo viable, digamos. Mirá, yo ingreso en el peronismo en 1965. Montoneros no existía. Uh-huh. Yo ingreso con la Juventud Revolucionaria Peronista y con un viejo peronista que también desapareció, que se llamaba Eduardo Salvide. Desde ese momento yo entro en el peronismo. Por supuesto que las ideas socializantes me atrajeron siempre. Eso por una formación familiar, eso porque era la moda, si querés, o la tendencia del momento. Para nosotros, yo entrar en las Fuerzas Armadas Peronistas fue un orgullo para mí, pero cuando aparece Montoneros, después del caso de Aramburu, Montoneros era lo máximo a que podía aspirar un joven peronista de esa época. Y ahí es cuando ingreso en Montoneros. ¿Cuál era el objetivo de Montoneros en ese primer momento? Mira, es muy difícil hoy en día, porque es atemporal, es decir, el pensamiento actual, yo soy crítico, por lo tanto me cuesta más comprender lo emotivo de ese momento, porque tengo un pensamiento crítico. Yo creo que la fórmula, digamos, que nos movía, que nos impulsaba, era el retorno del Perón y la democracia. ¿Por qué la democracia? Porque vos no te olvides que en todo ese periodo, en el periodo de estudiantes de la escuela secundaria, uno estudiaba educación democrática,
y continuamente se hablaba del Congreso, de la Constitución, de las libertades democráticas. Y vivimos periodos de golpe tras golpe. Entonces era un caldo de cultivo para que los jóvenes nos pudiéramos sublevar y enfrentar. Así como los barras bravas hoy en día se enfrentan con la policía, nosotros en ese momento nos enfrentábamos con la policía. Creo que era algo en principio con cierta inocencia, que después se fue convirtiendo en una cosa muy peligrosa y terminó en forma terrible. La estructura de Montoneros, por lo que yo he estudiado, siempre ha tenido una estructura muy sectaria, muy dogmática, muy de mando y obediencia, de una verticalidad. Se ve que salir a combatir. ¿Vos elegías ir a combatir o te ordenaba algún superior ir a combatir? Era una estructura, digamos, político-militar, pero digamos con mucha rigidez. Todo montonero que estaba en la estructura sabía lo que hacían los otros montoneros, aunque uno no hubiese participado en forma directa. Había un conocimiento estructural de lo que por lo general. Mira, en el año 1972, sí, montoneros en el cordón urbano eran 32 combatientes. Solo 32 combatientes. No existía todavía en la capital federal una unidad de combate. Eso te demuestra lo pequeño que era en 1972, te estoy hablando más o menos del mes de junio, julio de 1972. Casi todos no nos conocíamos, pero muchos de nosotros habíamos sido compañeros de la Juventud Peronista. Y ser de la Juventud Peronista, a diferencia de ser montonero original, nos daba el amiguismo, nos daba el compañerismo, y nos permitía chusmear y saber quién era quién y qué hacíamos nosotros. Pero la nomenclatura no. Ellos eran absolutamente cerrados y eran casi, digamos, impenetrables. ¿Con el ERP tenías contactos también? No, en absoluto. No, yo conocí a la gente del ERP recién en la cárcel. Que me acuerdo que me querían reclutar, el tordo de Benedetti me quería reclutar a toda costa. Ahora, si eran 32, ¿cómo es que tenían esa estructura militar con la cantidad de atentados que se conocen de montoneros? Es decir, ¿eran 32 por la Cámara Federal que había en la época, que era muy eficiente, o eran objetivamente pocos? Éramos objetivamente pocos. Yo siempre cuento el día que ingresé a Montoneros, que se me cayeron, digamos, las medias, porque me pareció de una imbecilidad tremenda, y ese día me pregunté dónde entré, que yo había abandonado la FAP. Me citan, a mí el Pinguli es el que, Hover es el que me integra a Montoneros. No me olvido nunca que fue en un bar que se llamaba Paulista, en Córdoba y Pueyrredón. Me dan una cita en Villa Domínico, en la avenida Sarmiento, el Parque Sarmiento que está ahí, en la avenida Mitre, en la parada de un colectivo a las 5 de la tarde. Yo llego a las 5 de la tarde, estaba lleno de mujeres con nenes, mujeres con ruleros y bolsas de la feria, obreros, empleados, porque era un momento donde todo el mundo salía del trabajo y del colegio. Estoy en la parada, frena una pick-up 1500 Fiat, color verde, con la compañera que yo conocía y que me había dado la cita, y me hace seña que suba. Subo y cierro la puerta, y la compañera me dice, no, abrí porque sube alguien más. Y sube atrás mío la señora con ruleros y con las bolsas de la feria, llena de frutas y verduras. Y esa señora era Rostito. Me llevan a una reunión y éramos 2 personas nuevas que ingresaban a la organización. Los 2 estamos vivos. Y le estaban haciendo el juicio a Luján. El gordo Luján fue un hombre que fue el último, si no me equivoco, responsable de montoneros en la capital federal, y el hombre que tirotean con Cambiaso, con algunos de ellos, no me acuerdo con quién, no, con Cambiaso no, con Lizazo. Llegamos a una casa donde había varias mujeres sentadas en una mesa, como si fuera un tribunal, este hombre sentado en un banquito, y nosotros 2 en silencio a los costados, sin saber qué iba a pasar, de qué iban a hablar, qué teníamos que hacer. Y fue un juicio revolucionario por inmoral a este hombre. Resulta que este hombre se había acostado con todas las personas, con todas las mujeres que estaban ahí. Y eso los escandalizó a Rostito,
porque se había acostado con sus compañeras, y lo condenó lo degradó y lo mandó a una unidad básica que no era una unidad de combate. Lo que el hombre se defendió, dijo, pero vos también te acostaste conmigo, Gaby, a Rostito. Bueno, te imaginas que nosotros que pensamos en la aureola revolucionaria de Montoneros, los hombres que habían secuestrado al general Aramburu, peronistas, nos quedamos helados, no sabíamos qué hacer, nos miramos y bueno, y ahí comenzó la función nuestra, nos mandaron a otra unidad de combate, pero ya para mí fue un sello de que algo funcionaba mal. Y llega un momento en que vos te vas de Montoneros. ¿Y por qué te vas de Montoneros? En el 72, el 29 de mayo, se produce un tiroteo en Adrogué. En ese tiroteo éramos 4 personas. 2 mueren y 2 quedamos vivos. Los que quedamos vivos no alcanzamos a tirotearnos, porque habíamos ingresado a una concesionaria de automóviles. El tiroteo se fue afuera. Cuando reaccionamos, digamos, vemos un cuerpo tirado y un coche y una camioneta que huye llevándose un patrullero por delante. El que muere es Jorge Escribano, que era el jefe del grupo de combate. El que huye es el Gerardo Burgos, que va a morir 1 o 2 kilómetros después porque se equivoca y desemboca en la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires de ese entonces y se tirotea con la policía. Nosotros 2 nos salvamos. Se reorganiza la unidad de combate y quedo yo a cargo de la nueva unidad de combate. Entonces en el sur quedaba Capuano Martínez dirigiendo una de las unidades de combate, a Rostito dirigiendo la otra y la tercera era yo. Pero había un problema central. Yo no pertenecía al tronco, a la esencia de Montoneros. O sea, era un tipo de quien podían desconfiar porque no pertenecía, entre comillas, al politburó de ellos. Por lo tanto, hubo una serie de roces. Cuando viene la fuga de Trelew, Montoneros no participa oficialmente, se niega. Ahí tenemos una gran discusión y me sancionan. Me sancionan interviniendo la unidad de combate y retirando las armas. Yo me niego a entregar mi arma y entonces me condenan a muerte. Bueno, hay una gran discusión en un bar céntrico ahí frente a la Facultad de Derecho, que se llamaba Confiterías de las Artes, donde Rostito me dice, delante de mis otros compañeros, en una tarde soleada, donde te encontramos, si no entregaste las armas, donde te encontramos, te fusilamos. Yo levanto el clarín, tenía la 45 martillada, y le digo, ¿puedo decir una mala palabra? Sí. Sacame la hija de puta, acá la tenés. Y ahí, bueno, a partir de ese momento, digamos, fui un paria. Me buscaban para matarme, que nunca lo hicieron al final. Y me encuentro, casualmente, con Lili Mazzaferro. Sí. Lili Mazzaferro era la madre de Manuel Belloni. Manuel Belloni y Diego Frondizi eran mis jefes en la FAP. Y cuando fuimos a asaltar un blindado en San Fernando, ellos mueren en un tiroteo con la policía. Entonces Lili me conoce a mí porque me vio en el acto, digamos, por la muerte del hijo. Me encuentra, me saluda y le cuento mi situación. Y me dice, vení que te voy a dar una cita, alguien te va a querer conocer y seguro que te va a solucionar el problema. Y me citan en un boliche que se llamaba Mother Salon en Echeverría y Cabildo. Y ahí en el primer piso me presenta Paco Urondo. Y ahí ingreso en la FARC. ¿Y ahí militás hasta cuándo? Hasta que salgo de la cárcel, porque cuando Montoneros dice, nosotros no matamos a Rucci, dice Montonero, porque eso fue gente de la FARC. Hay algo que está fallando, porque ellos se unifican cuando yo estoy preso. Y una de las condiciones de la unificación es que a mí me entregue la FARC a ellos para que me hagan el juicio revolucionario. La FARC se niega a entregarme a mí, entonces me degradan. O sea, llegar a un acuerdo, no lo entregamos para fusilarlo, pero lo degradamos. Y ahí es cuando yo me voy a las organizaciones armadas. Por lo tanto, el grupo que mata a Rucci, pertenezca a la FARC, o los hombres, o no,
ya eran montoneros. Ya eran montoneros. Ahora, una vez que vos, bueno, te pones en calidad de guerrillero, combatiente, ¿te molesta que te digan terrorista? No, en ese momento posiblemente sí. Hoy que veo lo que es el terrorismo en el mundo y veo y pienso en lo que hicimos nosotros, y no, éramos terroristas. ¿Se puede salir de una estructura terrorista? Decir, bueno, me voy, me quiero dedicar a otra cosa, me cansé, ya me comí bastantes sapos, o uno queda atrapado, se mete ahí adentro y de alguna manera ese torbellino te chupa y aunque estés un poco desmarcado siempre estás girando en torno a eso. En principio te chupa. En segundo lugar, no te permiten irte. Como una vez alguien dijo, de acá no se va nadie. Claro. El que se va muerto. A mí me amenazaron de muerte porque me iba. Después me buscaron para matarme. Uh-huh. Y hay gente que la mataron directamente. O sea, digamos, no era fácil salir. Y después la locura. La locura de los que se creían héroes o nos creíamos héroes, la locura de seguir adelante cuando estás interno, ¿no? Sí. La seguridad de lo que estás haciendo, pero es la seguridad del ignorante, eso es clarísimo. En el mejor momento, ¿cuántos llegaron a ser los montoneros? Mirá, es muy difícil. Yo te diría que si los montoneros hubieran tenido el material suficiente, las armas y un poquito apenas de tiempo y el dinero suficiente, podrían haber montado 100.000 hombres. No con capacidad de combate de comandos, pero 100.000 tipos armados. ¿Dónde se entrenaban? ¿Dónde preparaban un cuadro combatiente? Mirá, la mayoría, muchos de ellos fueron a Cuba. ¿Vos fueron a Argelia. estuviste en Cuba también? No, yo nunca fui a Cuba, nunca me entrené fuera del país, jamás. Ajá. Y eso te lo pueden probar los mismos servicios de informaciones. Sí. Yo me entrenaba, por ejemplo, cuando estaba en la FAP, en un lugar acá cerca de Alberti, acá en la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que cuando entramos a la FARC nos entrenamos al sur de Mar del Sur. Ajá. O entre el Mar del Sur y Miramar. Sí, acá cerca, estamos ahora. Sí, ahí cerca. Me acuerdo las dunas, me acuerdo todo eso. Me acuerdo que la persona que estaba a mi lado, en todo momento, aprendiendo también, fue esta chica que secuestró el avión que fue a Cuba después de relevo. Que no me acuerdo nunca el nombre. Bueno, todo eso está en el libro de Ciobani, que cuenta el episodio con mucha... que estaba Santucho allí. En ese avión sí, en ese avión Santucho, sí, esta chica... ¿Con Firmenich has tenido trato alguna vez? No lo conocí, no, solamente una vez lo vi en una situación especial, rara, que fueron los 50 años del peronismo, y yo me paro frente a un cartel, sin darme cuenta que había una cola para ver el cartel. Entonces, como yo venía distraído, me paré delante del cartel. Y cuando me doy vuelta, tenía arrodillado adelante mío una persona que estaba mirando los nombres más bajos, y fue una posición un poco inquietante, ¿no? Entre él y yo, pero nada más. Nos miramos y nada más. Sí, tuve mucho trato con Paco Urondo, con Roqué, con Quieto. Paco Urondo se suicidó en Mendoza. Sí, exactamente. Estaba cercado y se tomó una pastilla de cianuro. Tomó la pastilla antes de entregarse y le dijo a su compañera en ese momento, chicas, me tomé la pastilla. Quieto es otro misterio. Quieto es un gran misterio. Nunca vamos a saber quién es Quieto, si vive, si no vive. Claro. Por más que unos digan que está enterrado, por más que otros digan que está en el exilio, por más que otros digan que está en Rusia, no importa, nunca lo vamos a saber. Nunca vamos a saber, digamos, realmente quién fue Quieto. Claro. Lo acusan de traidor, ¿no? Él fue el que delató determinada... Yo no me acuerdo ahora el contexto, pero incluso le hicieron un juicio revolucionario después de haber sido supuestamente detenido. Sí, lo que sucede con Quieto que eran de los pocos tipos que eran cálidos. Había gente que era cálida y gente que no era cálida. Y gente que era muy chanta. Y Quieto era un tipo cálido. Digamos, las pocas veces que yo hablé con él, fue un tipo cálido. Uh-huh. Vos pensás que yo salgo de Villa Devoto el 25 de mayo, y a todo el mundo lo esperaban autos, lo llevaban a distintos lugares, a casas operativas, le daban armamento y nuevos documentos. Cuando yo salí de Devoto, como me habían echado y habían pactado, yo fui solo caminando
desde Avenida La Plata hasta mi casa. Y a posteriori el único tipo que se acercó para darme una mano fue Quieto, aunque yo ya no pertenecía a la organización. ¿Hola? Sí, te Luis. escuchamos con mucha atención. Y esas pequeñas cosas te demuestran cierta calidez, más allá de la ideología, más allá del bando que pertenezcas, ¿no? Luis, en estos días vuelve al ruedo el tema del número de desaparecidos, y bueno, Sí. ya lo has contado 1000 veces, pero cortito, contámonos cómo fue la historia de los Mira, es 30.000. simple, yo estaba en Holanda, había un comité de solidaridad con los argentinos, llega un grupo de madres, pide ayuda económica, llega una lista de apenas alrededor de 4.000 personas, 3.700, 4.700, siempre digo esa cifra porque no me acuerdo perfectamente cuántos eran, y le dicen que, bueno, ustedes no pueden hablar de genocidio porque es poco esto, genocidio son 6 millones de judíos, genocidio son los armenios, pero esto no es un genocidio. Es necesario, digamos, no hablar de genocidio, pero sí elevar las cifras para recibir cierto subsidio o conmover a la sociedad. Ahí se discute, se dice muchísimos números, distinta gente que no me quería, gente que yo no quería, gente que no tenía nada que ver, de todo. Y sale el número 30.000, que fue el que puse yo. Pero como os digo siempre, podía haber sido el que dijo 40, 42 o el que dijo 17. Claro. Y así salió. Me acuerdo que pedí hablar con Bonafini y no me negó verme porque dijo que ella no hablaba con terroristas. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Sí, va. Luis, me imagino que en todos estos ambientes te deben ver como un personaje, porque tus declaraciones no son funcionales al relato que oficialmente aceptado respecto a lo que pasó en los años 70. Por ejemplo, yo el otro día miraba algunos videos tuyos en participaciones televisivas y vos hablás, y yo coincido plenamente, en el concepto de que Argentina vivió una guerra. Explícanos un poco por qué vivió una guerra, porque esto pareciera para vos muy obvio, pero un chico de 30, 25, yo que tengo 40, inclusive, ya que no soy un chico, pero hemos crecido con que ese concepto es un concepto falsario, y vos lo reivindicás como hecho histórico. Mira, vos decís que es falso de la guerra. No, yo no lo digo, yo coincido con vos totalmente, perfecto. pero que lo escribas o que lo digas vos, que fuiste un protagonista de la época y que además participaste de estas organizaciones que mencionaste, tiene un peso mucho mayor a que lo diga alguien de derecha. ¿Y vos estás seguro que yo soy de izquierda? No lo sé, pero fuiste un guerrillero. No, creo que no. Olvídate de lo ideológico, fuiste un protagonista de tu tiempo. Entonces, sí, como protagonista, y habiendo puesto el cuerpo, y habiendo combatido, habiendo estado preso, exiliado, que vos, en lugar de victimizarte, como han hecho muchos de tus camaradas de armas, que lo cuentes de esta manera, tiene un peso enorme, a eso me refiero. Mirá, la primera pregunta que te contesto es, digamos, ¿en qué situación estoy yo frente a esa gente? Primero que esa gente son pocos los que viven. Ajá. Porque los demás se subieron, digamos, a los botes salvavidas en el delta. Pero el resto se los comieron los tiburones o murieron ahogados en el mar. No, pero no lo digo por los desaparecidos, es una metáfora simplemente que te digo. Sí. Es decir, somos pocos los tipos que fuimos verdaderos. Cuando yo me encuentro con alguno de ellos, por la calle nos saludamos. Y digamos, pueden decir, con vos no trabajo, pero saben quién soy o quién fui, mejor dicho, y me respetan. Claro. No pueden hacerme ninguna crítica. Con respecto a la guerra, el otro día vi el problema que tuvo el presidente porque dijo lo de la guerra sucia y porque dijo si eran 30.000 o 9.000. No hay guerra limpia, la guerra es la guerra. Y el delito de lesa humanidad, por excelencia, es la guerra. Los otros delitos son de sublesa humanidad, si querés. Son derivados del conflicto, son delitos derivados del conflicto mismo. Exactamente, porque cuando el hombre entra en guerra, el ser humano deja de ser humano, se convierte en una bestia.
y la destrucción es lo único que le garantiza la supervivencia, y no importa la forma de hacerlo, y eso es a través de toda la historia. Fíjate lo que hicieron los rusos cuando entraron a Alemania, lo que hacían los mismos vietnamitas cuando no querían que los norteamericanos ayudaran en las aldeas, que mataban a la gente de las aldeas pues se dejaban ayudar, lo que hicieron los franceses en Indochina. Es así, es la guerra. Entonces, fue una guerra para mí. Por empezar, fue una guerra dentro del contexto de la Guerra Fría. Es muy importante el libro La P2E, viste que sacó Carlos hace poco. Manfroni, sí. Sí, es muy importante ese libro, porque hay dos libros que me abrieron los ojos muchísimo a mí. Uno fue Cuba, sí, del Tata, y el otro el de Carlos. Sí. ¿Por qué? Porque hay entretelones que yo desconocía y que me confirman de que nosotros fuimos manejados por los agentes de la KGB. Yo le decía a Manfroni que siempre creía que la muerte de Aramburu fue una obra maestra de la KGB, o sea, pensada por los soviéticos. Y después de presentar el libro, Carlos me dice en un mail, vos tenías razón, Luis, en ese aspecto. Porque fue una guerra, fue la Guerra Fría en el territorio latinoamericano, pero en un territorio muy especial, la Argentina, que en esa época era el control del sur. Hoy en día es menos importante que en los años 70, el control del cono sur, aunque es importante. Entonces, cuando a mí me dicen que no hubo una guerra y que fueron dos demonios, ojo, la teoría de los dos demonios conlleva una negación de la realidad, una negación de las causas de lo que sucedió. La guerra fue el epifenómeno, amén, de la Guerra Fría, del desarrollo ideológico de una corriente inmigratoria en la Argentina, que no está estudiado. Porque vos no te podés explicar que tipos de clase media, occidentales y cristianos, se haya convertido en supuestos idealistas, marxistas-leninistas, amantes de la revolución rusa, china, argelina, cubana, y salían a matar gente. Eso hay que buscar una explicación, porque algo sucedió, algo se quebró en nosotros, digamos, en lo que salimos a luchar. En algo estamos devariando, pero no sé en qué. Y nadie lo estudia. Y llegan a la sencillez la teoría de los dos demonios, la guerra sucia, o a aferrarse a 30.000 desaparecidos que no existen. Claro. Que pongan el listado arriba de la mesa, el otro día lo dije en la radio, pongan el listado arriba de la mesa, uno por uno, cuánto le pagaron, entonces yo voy en Plaza de Mayo, me desnudo con un látigo, me pego y pido perdón. Claro. Ahora, ¿por qué crees que se mantiene este mito de los 30.000 hoy en día y que no realmente no se puede ir en contra de eso, aparentemente? ¿Cómo? ¿Por qué se mantiene este mito de los 30.000? Es muy simple. Hay una pareja que, digamos, fue a un cotillón, compró ropas de algún muerto y se disfrazó de montonera. Esa pareja dirigió el país y descubrió que 30.000 motivan. 30.000 motivan a la juventud, 30.000 motivaban a las clases medias, digamos, que en ese momento eran espectadoras, pero que gozaron, por los años 80 siempre dicen, podíamos salir tranquilas a la calle, podíamos ir a bailar, no nos robaban, pero ahora, claro, reniegan de todo eso. Pero esas clases medias apoyaron el relato, y al descubrir que el relato era la mejor cobertura que tenían para el choreo, lo utilizaron. O sea, detrás del relato, hoy en día, los sectores de izquierda levantan banderas rojas. El Partido Comunista, que participó en contra de la guerrilla, a nivel nacional y a nivel internacional. Los grupos trotskistas, que no son nadie, que repudiaban la violencia, hoy en día andan con banderas rojas movilizando. Y si vos le sacás los 30.000 desaparecidos, ¿cómo se van a movilizar? ¿Qué tienen para movilizarse? Es el único discurso que les queda, decís. Es el único discurso que les queda. Luis, desde el punto de vista humano, vos me decís que teníamos una vida normal, entre comillas. Ahora, yo me imagino, ustedes o compañeros de ustedes cometían un atentado determinado, morían
morían combatientes en el atentado, o no, o en los tiroteos, mataban a alguien. Esa noche, ¿cómo se dormía? ¿Se dormía normalmente como un empleado de oficina? A eso me refiero, es lo que yo Sí. me imagino, la exaltación de participar de una estructura en un contexto de guerra civil, si cabe el término, o guerra revolucionaria, dentro de la cual vos estabas. Desde el punto de vista humano, ¿cómo se vivía eso? A eso me... Mirá. Volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? Cuando vos estás alienado, lo vivís normalmente. Sí, Cuando pasan los años, sí, yo tengo 70 años, sí. cuando pasan los años, lo comenzás a sentir. Cuando vos te alejas de la política y ves la realidad, digamos, de lo que pasó, de lo que hiciste, de cómo viviste, y que estuviste a punto de morir, y tuviste tiroteos, etcétera, etcétera, lo ves de otra manera, te comienza a pesar. O sea, ya comenzás a sentir, digamos, no que hiciste, porque estabas creído lo que hacías, pero te preguntás, ¿se podría haber evitado? Y si ¿Podríamos haber dedicado toda la fuerza en vez de combatir, haberla dedicado pacíficamente para cambiar todo eso? Para llegar a la democracia, para tratar de sanear la sociedad. Yo creo que sí que se podría haber hecho, pero elegimos el otro camino. ¿Y si hubiese ganado la guerra a Montoneros, qué Argentina te imaginas que hubiese habido? Por favor, Dios no lo quiso, ya está todo dicho. O sea, imagínate una mezcolanza china, soviética, cubana, tercermundista en la Argentina. ¿Te imaginas la gente que hubieran fusilado? ¿Te imaginas que no podríamos estar hablando? Si ya ahora mismo te están amenazando, si ahora ya quieren, no sé quién quiso sacar una ley, no sé si fue un chiste, que quería sacar una ley sancionando a las personas que decían que no había 30.000 desaparecidos, claro, como delito. Si ahora se tienen, digamos, si ahora y los ignorantes apoyan, digamos, la firma sobre los delitos de lesa humanidad que hizo Argentina, violando la Constitución, nuestra Constitución, ¿qué puedes esperar? Cuando te encontrás con un militar de tu generación, que sé que los has visitado, ¿con qué te encontrás? Cuando charlas con alguien que ha estado hace 40 años peleando a tiros con vos. Me encuentro con un semejante, con dos combatientes que se pueden dar la mano, que están preocupados por el país, que quieren solucionar las cosas, que a ambos nos dolió todo lo que vivimos. Y aparte tengo un sobrino militar, ¿no? No un teniente primero. ¿Y cómo te definís ideológicamente ahora? Mirá, para mí el centro no existe. Y de izquierda no soy. Bueno. Luis, agradecemos infinitamente tu testimonio y tu tiempo. Bueno, por favor, al contrario, gracias por llamarme y sabés que estoy a tu disposición cuando vos quieras. Un abrazo grande, Luis. Muy enriquecedor todo lo que nos has contado. Muchas bueno, gracias, Luis, gracias por el tiempo.